Tenemos comunicación con el maestro Alfonso Zárate, los usos del poder. Él es presidente de Grupo Consultor Interdisciplinario, columnista del periódico El Universal, publica todos los jueves. Hoy publicó, desde luego, temas muy interesantes sobre los servidores de la nación. Léalo, se lo recomiendo. Pero con Alfonso, colaborador en este espacio, queremos comentar el tema que tiene que ver con la detención, la captura de Mario Marín, exgobernador del estado de Puebla, acusado de haber torturado y violentado las garantías y los derechos humanos de la periodista Lidia Cacho. Te saludo con mucho gusto, por supuesto de antemano, gracias, pero también te pregunto de entrada, ¿se está haciendo o se intenta o se busca justicia para un atropello tremendo? En el caso de la periodista activista Lidia Cacho. Yo te pregunto, con esto, con la aprehensión del Gober Precioso, ¿se está homenajeando al periodismo libre? ¿Se está reivindicando el periodismo libre? ¿Tú cómo la ves, Alfonso? Quisiera, por un lado, ofrecer algunos elementos de contexto. Tú has señalado varios de ellos a lo largo del programa y creo que convendría mencionar que hace muchos años Lidia Cacho fundó en Cancún el Centro Integral de Atención a las Mujeres, CIAM, y que tenía como objeto ofrecer asesoría legal, terapia psicológica, asistencia médica a víctimas de violencia familiar y sexual. Sus investigaciones la llevaron a descubrir la red de prostitución infantil de Zúcar Curi, un hotelero de Cancún, con el que estaba involucrado, entre otros, Kamel Nasif, el llamado rey de la mezclilla, que era propietario, lo es quizá todavía, de maquiladoras textiles en Tlaxcala, Puebla, Chiapas y Quintana Roo. Como fruto de esas investigaciones, en 2005, Lidia Cacho publicó un libro titulado Los demonios del Edén, en donde denunció a personajes de la alta política mexicana. Y esta denuncia, Pepe, provocó la ira de Kamel Nasif, quien decidió demandar a Lidia Cacho por difamación y calumnia, y para esta venganza contó con la complicidad del gobernador Mario Marín, el que manipuló lo mismo a la Procuraduría que al Poder Judicial del Estado de Puebla para darle un escarmiento. Y en diciembre de 2005, policías judiciales del Estado de Puebla llegaron a Cancún y aprendieron a Lidia Cacho. Lidia nunca recibió la notificación de la demanda. Si lo hubiera recibido, se habría amparado. Y esto habría evitado que la encarcelaran. Entonces, urdieron lo necesario para escarmentarla. Y en virtud de la filtración de algunas conversaciones que le grabaron a Nasif, pudimos conocer cómo reconocía el rey de la mezclilla su participación en esta jugada. Menciono una de esas conversaciones filtradas en aquellos días en donde se escucha esta revelación. Dice Kamel Nasif: les dije, la traen en carro a la hija de puta esposada. Si quiere mear, que se mee. Es decir, estamos poniendo de fondo aquella conversación que ya se convirtió en algo, ya es famosísima, donde Kamel Nasif bautiza como Gober Precioso a Mario Marín. Y ahora, como decía Ramón Alberto Garza en Código Magenta, periodista, por supuesto, de larga trayectoria, decía, resulta que los demonios del Edén hoy están de luto. Sí, yo creo que, la filtración de aquellas conversaciones, lo que nos dejaba ver eran muchas cosas, entre otras, la absoluta procacidad de los miembros de esta clase política. Yo diría que algunas de las conclusiones preliminares de la detención de Mario Marín serían las siguientes. Uno, que este caso, denunciado por Lidia Cacho, subraya las complicidades entre políticos y personajes que con un disfraz de respetabilidad y de empresarios exitosos en realidad pertenecen al bajo mundo. Algunos de estos zampones, como es el caso de Kamel Nasif, que al parecer está escondido en Líbano, han hecho sus fortunas gracias a la protección de políticos. Lo mismo gobernadores que senadores
y otros miembros de la clase política que, como reconoció Kamel Nasib en una conversación, comen de su mano. En segundo lugar, Pepe, esta aprehensión exhibe la existencia de redes criminales en uno de los delitos más graves, la prostitución infantil, en la que participan hombres de negocios y políticos de importancia nacional. Por otra parte, toda la operación para castigar a Lidia Cacho dejó al descubierto que en la Puebla de entonces, y yo creo que quizá en la Puebla de hoy y en muchos otros estados, no existe una verdadera división de poderes ni contrapesos institucionales a los designios del señor gobernador. En aquellos años, la procuradora Blanca Laura Villeda estaba al servicio del gobernador. La juez Rosa Celia Pérez igualmente se exhibía como una empleada del gobernador Precioso, y la mayoría priista en el Congreso le garantizaba la impunidad. Pero esto también nos dice que hay periodistas como Lidia Cacho que tienen un valor civil a toda prueba y que nunca han dejado de trabajar para que la justicia alcance a los criminales. Ahora, sin embargo, Pepe... perdón, te interrumpo. Hoy Lidia Cacho, en un par de entrevistas concedidas esta mañana muy temprano, señalaba, además de todo esto que tú estás comentando, que ella va a seguir en esta lucha por la justicia y que ella va a buscar que le impongan cuando menos 20 años de cárcel a Mario Marín por haber protegido esta red a la que hace referencia, que todo el mundo conoce, que es la red de trata de personas y tortura, dada a conocer con todo detalle por la propia Lidia. Pero me llamó la atención que dijo también que acusaba a Olga Sánchez Cordero de haberla traicionado cuando era ministra de la Suprema Corte y votó por no sancionar a Mario Marín, que era gobernador entonces, hablamos de 2007, él gobernó de 2005 a 2011, de haberlo de alguna manera no sancionado, después de que le violaron a ella sus garantías individuales, y no fue sino hasta que la Comisión de los Derechos Humanos de Naciones Unidas le hizo un desconocimiento a México por esta falta grave, que entonces se volvió a revivir el caso y se buscó justicia, lo cual concluye con la captura de este señor y exgobernador y llevarlo y presentarlo ante la jueza del Tribunal Unitario allá en el reclusorio de Cancún. Es cierto, Pepe. Yo creo que Lidia Cacho tiene razón. En 2007 su asunto se llevó ante la Suprema Corte de Justicia y en diciembre de ese año una mayoría de 6 ministros determinó que la investigación que había realizado una comisión encabezada por el ministro Juan Silva Mesa, que después fue presidente de la Corte, no aportaba suficientes elementos para demostrar el concierto de autoridades de los estados de Puebla y de Quintana Roo para violar las garantías de la periodista Lidia Cacho. ¿Qué decía la investigación del ministro Silva Mesa? Uno, decía, sí existió un concierto de autoridades de los estados de Puebla y Quintana Roo para violar las garantías individuales de la periodista Lidia Cacho. 2, que sí existía una violación reiterada y sistemática de derechos fundamentales en perjuicio de menores de edad. Y 3, que en la violación de garantías individuales se encontraban involucrados el gobernador de Puebla, Mario Plutarco Marín Torres, el procurador del estado de Quintana Roo y otros funcionarios estatales. Entonces, los hallazgos del ministro Silva Mesa incluyeron irregularidades, alteraciones, falsedades, sustracción de evidencias, cambio de personal, etcétera. Y, sin embargo, la resolución de la mayoría de los ministros fue aberrante. Lo que estaba en juego era, más que la defensa de las libertades fundamentales de una periodista, la sanción a los abusos del poder, la condena a la colusión de autoridades públicas con un mercader. Y en esa resolución, los ministros le entregaron a Mario Marín un escudo de impunidad. ¿Quiénes fueron los ministros que desecharon la investigación de Juan Silva Mesa? Guillermo Ortiz Mayagoitia, Mariano Azuela, Margarita Luna Ramos, Sergio Valls, Salvador Aguirre Anguiano y Olga Sánchez Cordero. Entonces, diría por último, Pepe, que aunque tardía, porque esta detención se llevó 14 años, no puede desestimarse la importancia de esta aprehensión, pero el tema recién comienza. Lo que sigue es el proceso, lo que implica que todavía nos queda mucho por ver, Pepe. Muchas gracias, Alfonso, gracias por tu comentario, como siempre. Un saludo muy cordial. Igual para ti.
Hasta pronto. Alfonso Zárate, Los usos del poder, columnista del periódico El Universal, colabora en este espacio también.